Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la última mesa de esta 18ª reunión de Salud Conectada que organiza la SEIS. Le damos las gracias por su asistencia a esta mesa en la que vamos a tratar nuevos proyectos más allá del COVID. Se trata de cerrar esta reunión, esta 18ª reunión, dando la oportunidad de que algunos de nuestros compañeros nos cuenten proyectos relevantes de salud conectada que están más allá del ámbito de la pandemia, ¿vale? Tenemos que volver a la normalidad, tenemos que seguir haciendo lo que la pandemia aparcó y tenemos que seguir apostando por el futuro. Vamos a escuchar nuevas propuestas de la industria y que proceden de organizaciones sanitarias públicas y privadas y que van a seguir avanzando en la transformación digital de las organizaciones sanitarias de nuestro país. En primer lugar, tenemos a don Miguel Ángel Gambín Marín, que es el jefe de servicio de Coordinación de Aplicaciones Informáticas de la Subdirección General de Tecnologías de la Información del Servicio Murciano de Salud. Él va a contar un proyecto relevante de estos que no eran no COVID, ¿vale? Que está poniendo en marcha la región de Murcia desde hace unos meses y que denomina Círculo de Salud del Paciente o Proyecto PACE. Le doy la palabra a Miguel Ángel Gambín para que pueda detallarnos lo ambicioso de este proyecto. Muchas gracias, Manolo, y muchas gracias a la SEIS por permitirme contar este proyecto de nuestra subdirección del Servicio Murciano de Salud, que queremos compartir con todos ustedes, y gracias a todos los asistentes. Bueno, empiezo. Voy a hablar de la cita avanzada en el Servicio Murciano de Salud, nuestro proyecto que se llama PACE. ¿Por qué de la cita? Porque es un tema que desde hace tiempo decidimos priorizar, porque creemos que es muy importante, creemos que hay que tener una estrategia integral para gestionar toda la cita de los pacientes del Servicio Murciano de Salud. Ahora, a lo largo de la presentación, veremos el porqué y cómo hemos desarrollado dicha estrategia. Voy a compartir la pantalla. ¿Veis ahora la pantalla? Bueno. ¿Qué imagen nos viene a la cabeza al pensar en un hospital o un centro de salud? Pues normalmente estamos pensando siempre en películas, en series, y nos aparecen pues hospitales o centros sanitarios muy bonitos, con profesionales guapos que nos atienden a la entrada del hospital. Incluso tenemos toda la recepción para nosotros, pero la realidad es otra. En realidad, la imagen real son colas de pacientes, más colas, gente con papeles que va de un lado a otro, a veces un poco perdida porque no sabe dónde preguntar o dónde acudir. Hay cierta confusión. Hay pacientes que durante una consulta le dicen que tiene un bulto y que tiene que hacerse una prueba, pero antes de la prueba tiene que hacerse también una analítica, pedirla con 2 meses de antelación para que esté todo a tiempo para la siguiente cita, que tiene que pedirla en tal mostrador. El paciente sigue pensando en el bulto y cuando sale realmente no sabe lo que tiene que hacer. Es decir, tiene que pedir una serie de citas con una serie de reglas entre ellas y al final es un caos. Nos pusimos a intentar solucionar este aspecto. Investigamos qué está pasando con las citas. Las citas representan un volumen masivo en las gestiones y en los datos asociados a ellas. Calculamos que unos 21 millones de citas se hicieron en el 2019 en el Servicio Murciano de Salud. Es decir, su gestión ocupa mucho tiempo al ciudadano y muchos recursos a la administración. De tal manera que si no lo gestionamos bien, estamos desaprovechando recursos muy valiosos que podemos dedicar a otras cosas bastante importantes. Aparte, también se trata de una interfaz directa con el ciudadano.
hay que atender al ciudadano y si al final esa interfaz no es buena, no es de calidad, es liosa, pues ocurre pues lo que estamos teniendo, que dentro de las reclamaciones y quejas recibidas supone un porcentaje bastante alto. Entonces la idea es ayudar al paciente simplificando la gestión de cara a optimizar los recursos que tenemos, minimizaremos el tiempo y conseguiremos satisfacción del paciente. Para ello, analizamos previamente de dónde partimos. Vimos que en el Servicio Murciano de Salud teníamos un aplicativo en atención primaria donde se pedían las citas, donde también se podían pedir para hospitales en Selene, la aplicación de hospitales, o si estás en el hospital de día oncológico para tratamientos en Farmis Oncofar, si te derivan a un centro concertado, pues desde el GIS del concertado, desde el portal del administrativo, que es una herramienta que tenemos para administrativos, el ciudadano podía pedir desde la web de cita previa o desde el propio portal del paciente. Tenemos una serie de sitios donde poder pedir cita, pero no hay exactamente lo que digamos una conexión entre ellos, no hay una coordinación. Necesitamos una capa que esté por encima de todo, que vaya coordinando y simplificando las gestiones. A esta capa la llamamos PACE. ¿Por qué PACE? Porque había que buscarle un nombre. Bueno, en realidad PACE atiende a plataforma avanzada de cita electrónica. Y entonces, pues vistos estos problemas, decidimos escribir todo lo que necesitábamos para conseguir un proyecto que consiguiera solucionar estos problemas. Necesitamos una plataforma central de gestión de citas que unificara las comunicaciones al respecto con el ciudadano, integrada de forma desatendida con los sistemas de gestión de agendas de las respectivas aplicaciones asistenciales y que dotase de una lógica común a la gestión de citas. Pues entonces empezamos a ver qué casos necesitamos. Tipos de citas, por la básica, la múltiple, en la que tú necesitas una cita, como hemos explicado antes, con varias pruebas que tienen que estar previamente a otra prueba, o citas múltiples para una madre y un bebé recién nacidos que tienen que hacerse sendas revisiones y tienen que ir el mismo día para que vayan en horarios contiguos y que le moleste lo menos posible. Reglas de citas para que si el ciudadano solicita una cita, pueda decir, bueno, y si me la cambian, que sea o martes o jueves, que es solo cuando yo pueda acudir, o más tipos de reglas. Notificaciones para mantener en todo momento informado al paciente, permisos de qué agendas podrá modificar o crear citas directamente el paciente o solo el profesional o el servicio de admisión, etcétera, todo configurable. Al proyecto se presentaron varias empresas que al final nos quedamos con Plexus porque entendió la esencia de lo que nosotros queríamos de una manera muy adecuada, adaptando sus tecnologías a nuestras necesidades, y las que nos presentó, pues como el cerebro, la plataforma que es PACE, que se comunicaba con todas las aplicaciones que teníamos a través de los sistemas de integración, interactuaba con nuestros profesionales, interactúa con nuestros pacientes a través de nuestra herramienta de envío de mensajería Mercurio. Puede mantener al paciente en todo momento informado del estado de su cita a través de mensajes o correos electrónicos y teniendo monitorizada en todo momento dicha plataforma con la herramienta Grafana Influx. Además, aportaron un valor añadido, la herramienta SCCOM. Esta herramienta es un sistema que, entre otras funciones, permite la realización de llamadas automatizadas a pacientes para el recordatorio de cita y otras notificaciones relacionadas con el adelanto o el retraso de una cita o la confirmación de la cita del paciente. Esto es una manera de terminar con el absentismo que suele haber y con las citas, con ciertas citas. Y toda esa tarea para evitar el absentismo ahora mismo recae en el personal administrativo y lo que queremos es automatizarlo para conseguir que los recursos que no se utilicen
invertirlos en otras cosas. Y bueno, pues con esta herramienta podemos preparar campañas, hacer rondas de llamadas y luego también tener información sobre el proceso. Pero más allá de la gestión de cita, de necesito una cita y vosotros, el Servicio Murciano de Salud, me la conseguís, ¿qué queremos? Pues también queremos acompañar al paciente hacia la consulta o hacia el sitio donde se tiene que hacer la prueba. Para ello, combinamos el sistema PACE con nuestro sistema Senda, que es el gestor de colas del Servicio Murciano de Salud. Senda, ahora mismo, como he dicho, es un gestor de colas en el que tenemos kioscos en nuestros centros sanitarios que ayudan a recibir al paciente con un control de entrada determinado y configurable. Ahora mismo estamos en 1 hora, antes de 1 hora no puedes acceder porque no te da cita para limitar la entrada a los hospitales. Estamos trabajando, ahora mismo aún no está en producción, pero trabajando en que te muestre el itinerario desde el punto en el que estás hacia la sala donde tú tienes que ir, que revise los tiempos. Estamos revisando con herramientas de monitorización los tiempos de espera para cada vez acortarlos más y que el paciente esté el mínimo tiempo en el hospital, o incluso pedir y poder imprimir un justificante de la cita para que necesites presentar en tu trabajo o lo que sea. Además, estamos trabajando en llevar este gestor de colas al portal del paciente a través de un asistente que en un futuro, pues cuando llegues a un centro sanitario, a través de tu portal del paciente podrás decir estoy aquí, o incluso esperar desde el propio parking o desde un parque cercano si tienes un niño, decir que has llegado y ver el estado de tu cita y poder acudir una vez que te llamen. Y al finalizar, pues eso, imprimir tu justificante. Por lo tanto, estamos abordando de una manera integral desde la gestión de la cita hasta los recordatorios para que acudan a la cita, la recepción del paciente una vez que tiene ya dicha cita y va a la consulta o a hacer la prueba, y luego al finalizar la cita y la consulta, pues poder sacar el justificante. Y pues nada, este es nuestro proyecto que consideramos fundamental en nuestra organización, y ya sin más le devuelvo la palabra a Manolo para que siga con esta Muy bien. reunión. Muchas gracias, Miguel Ángel. Felicidades por el proyecto, aunque no tengo que decirlo yo, porque soy parte de la cuestión. Damos paso al siguiente ponente, que es Raúl Rubio Alonso, que es el director de la unidad de negocio Healthcare IT Solution para España y Portugal de Werfen. El nombre de su ponencia es Gestión y análisis de la información en la pandemia COVID-19. Y trata sobre cómo los sistemas de información, los sistemas de laboratorio y herramientas de Business Intelligence nos han ayudado durante la pandemia y qué podemos esperar de ellas de cara al futuro. Raúl, sin más, te doy la palabra. Muy buenas tardes, gracias Manuel. Si me confirmáis que estáis viendo correctamente la presentación, doy paso. Pues ante todo querría agradecer una vez más a las 6 la oportunidad de intervenir en esta cuarta sesión de la reunión de salud conectada. La siguiente presentación, como bien has dicho Manuel, está orientada a mostrar estas herramientas que hemos puesto a disposición de los profesionales de la salud durante la pandemia de la COVID-19. Me van a permitir una breve introducción de nuestra compañía, ya que es posible que algunos de ustedes desconozcan la faceta más relacionada con IT de Werfen. Seguramente nos conocerán como fabricantes de instrumentación y de reactivos de diferentes áreas de los laboratorios de hemostasia, autoinmunidad, gases en sangre o cuidados críticos, pero también tenemos otros focos de desarrollo e innovación que aprovecho para compartir en este foro. Werfen es una compañía de ámbito internacional con más de 50 años de historia, líder en el sector diagnóstico in vitro y con una fuerte inversión y compromiso en proveer soluciones innovadoras a hospitales y laboratorios de análisis clínicos, siempre orientados a la mejora del cuidado de los pacientes. Una de las empresas que están bajo el paraguas de la corporación Werfen es Clinical Software, que es quien se encarga tanto del desarrollo del software de control de nuestra instrumentación como del sistema de información de laboratorio que ponemos a disposición de nuestros clientes.
Modulab, que así se llama nuestro SIL, lleva más de 30 años resolviendo las necesidades de los laboratorios desde el punto de vista de los sistemas de información y lo hemos ido evolucionando de la mano de las tecnologías que en cada década han liderado estos cambios generacionales. Este camino que iniciamos allá por los años 80, a día de hoy tiene su máximo exponente con un Modulab basado en plataforma HTML con un entorno 100% web. Y el último y ambicioso proyecto en el que Werfen ha invertido grandes esfuerzos durante los últimos años es nuestra plataforma de Business Analytics llamada Viewer. Es un hecho que estamos en la era de la transformación digital de la explotación de datos y con Modulab, con nuestro LIS, hemos cumplido el objetivo de la fase post-analítica de proveer, a través de la estadística convencional, datos y contajes de conceptos útiles para los usuarios del sistema. Con Viewer incorporamos además conceptos como dashboards dinámicos y personalizables, KPIs, indicadores y próximamente modelos predictivos y prescriptivos que con ayuda de la tecnología y la metodología del BI y los algoritmos de inteligencia artificial nos facilitará una plataforma de Business Analytics de gran potencial. Centrándonos ya en esta pandemia de COVID-19, hemos podido comprobar que los brotes epidémicos son entornos dinámicos en los que la información generada por los centros sanitarios cambia de manera rápida y constante. La gestión adecuada de esta información es esencial para garantizar el correcto funcionamiento de los hospitales y la óptima atención sanitaria al paciente en una situación de emergencia. Durante un brote epidémico es esencial disponer de herramientas informáticas que permitan analizar toda la información relacionada con pacientes y sus datos demográficos, muestras obtenidas, pruebas analíticas solicitadas y resultados entregados por los laboratorios, entre otros datos. La interpretación correcta de esta información tiene un impacto elevado sobre la gestión de la organización sanitaria, desde la logística de productos biomédicos y farmacéuticos hasta los recursos humanos. En Werfen decidimos incorporar en Viewer Analytics y desde el inicio de la pandemia indicadores que permitieran analizar datos relevantes relacionados con la COVID-19. El objetivo ha sido mejorar la información agregada de un hospital, área sanitaria o región y además analizar y correlacionar estos datos clínicos y analíticos de pacientes, así como los tratamientos que les han aplicado. El proyecto se ha materializado cediendo nuestro sistema de manera temporal y desatendida a 10 hospitales de España y Portugal para que pudieran experimentar con una herramienta de Business Analytics y que se valoraran las ventajas que puede proveerles un análisis avanzado de la información de sus laboratorios. Los datos que se han analizado y que ahora veremos tienen tanto ámbito funcional como de gestión o de carácter analítico. A nivel de plataforma tecnológica, nutrimos a Viewer con la información estrictamente necesaria y de valor que nos provee nuestro LIS Modulab. Lo hacemos en un servidor independiente para no lastrar la productividad y rendimiento del LIS y mediante la tecnología Qlik extraemos los datos de Modulab y tras modelarlos y aplicar herramientas de inteligencia artificial o lenguajes de análisis de datos como R o Python, proporcionamos al usuario final una aplicación web responsiva que puede incluso visualizarse desde un dispositivo móvil. Aquí pasamos a mostrar algunos de estos dashboards que hemos construido para el seguimiento de la COVID-19. Empezamos por uno en el que la gestión de resultados en los pacientes atendidos nos muestra resultados positivos y negativos según el rango de edad de los pacientes atendidos o la evolución diaria de los resultados positivos y negativos en la población atendida. También en el ámbito de la calidad del laboratorio podemos analizar la gestión de incidencias en las muestras y pruebas realizadas. Tenemos algunas gráficas como el control de incidencias preanalíticas o analíticas, muestras y resultados distribuidos según el origen de la muestra, el tipo de paciente, el centro o el servicio. E incluso un análisis del número de incidencias según la cantidad de muestras y su origen. Otro tema que ha preocupado recurrentemente a los responsables de sección del laboratorio es el tiempo de respuesta en urgencias y en rutina. Aquí podemos ver cómo este análisis del tiempo de respuesta en muestras de urgencia y de rutina se analizan con posibles desviaciones respecto al objetivo en todas las pruebas que se analizaron, tanto del diagnóstico de coronavirus, test rápidos y PCRs. Viewer nos permite además realizar análisis exploratorios de marcadores clínicos o indicadores, preseleccionando una cohorte de pacientes con ciertas características o patologías. En este caso estamos explorando otras pruebas que se realizaron a pacientes que dieron positivo en COP2 y en la gráfica de la derecha, por ejemplo, vemos las barras horizontales donde los resultados patológicos se identifican con colores naranjas, estos son los patológicos, o rojos, los muy patológicos. En este tipo de ejercicios es cuando se detectó el importante grado de alteración de algunos marcadores como el D-dímero que podemos explorar
en detalle en el siguiente dashboard. Aquí vemos la evolución temporal de este marcador y la comparación entre pacientes sanos e infectados. Y por último, y aplicado al laboratorio de la microbiología, ¿qué ocurre con pacientes que tienen sintomatología compatible con COP2, pero dan un resultado negativo? Pues podemos ver si hay otros microorganismos que sean responsables de estas infecciones distintas al coronavirus. Aquí vemos este análisis de microorganismos detectados en cultivos y otras técnicas que pueden ser responsables de la infección en pacientes negativos por coronavirus. En definitiva, podríamos mostrar más de los 300 paneles y gráficas que Viewer pone a disposición de los usuarios, pero recopilando los beneficios de la solución que implantamos, podríamos destacar, por un lado, que los facultativos de los laboratorios han podido revisar en el LIS la actividad de sus secciones para supervisar y validar los resultados obtenidos de las muestras de pacientes analizados y que a través de las reglas expertas del sistema han detectado de manera precoz los resultados patológicos para una inmediata actuación en los pacientes infectados. El LIS ha facilitado enormemente esta gestión en un contexto de gran volumen focalizado y la flexibilidad y facilidad en la configuración ha permitido realizar un gran número y cantidad de adaptaciones específicas. Con Viewer, estos profesionales han realizado un análisis de la información de manera agregada, viendo en cifras globales la evolución de todos los marcadores procesados en las muestras y el diseño de cuadros de mandos personalizados ha facilitado disponer de la mejor herramienta de visualización para cada caso. Hasta aquí lo que hemos hecho, pero a partir de ahora, ¿qué debemos hacer con este tipo de herramientas? ¿Qué proyecto o qué tipos de proyectos podemos afrontar para seguir gestionando toda esta información que gira en torno a nuestro sistema sanitario? ¿O cómo podemos sacar partido a una tecnología que aún no ha alcanzado ni tan siquiera el 30% del ciclo de vida útil de la misma? Bueno, desde WebFen lo que hemos empezado a hacer es trabajar y experimentar con otros orígenes de datos que son los que van a enriquecer realmente nuestra plataforma de Business Analytics. Y hablamos no solo de datos hospitalarios como historia clínica electrónica, farmacia u hospitalización, y nos referimos a las denominadas bases de datos sociales como el Instituto Nacional de Estadística, Correos o la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones que hemos desarrollado y se están focalizando en áreas de conocimiento expertas. Por ejemplo, introduciendo el concepto de geolocalización. El código postal, que es el nexo de unión entre los pacientes y este mapa de geolocalización, nos permite asociar estos pacientes según pruebas, resultados, patologías e incluso distribuir los datos por comunidad autónoma, provincia, código postal o mapas de calor. Otra de las aplicaciones en las que estamos trabajando se refiere a los síndromes respiratorios, al estudio de la infección respiratoria, a las epidemiologías como puede ser la de la gripe, estudio de tipos y subtipos de gripe, abordaje sindrómico, gripe VRS, SARS-CoV-2 y estudios de geolocalización. Otra de las aplicaciones es el análisis de resultados del cribado de cáncer de cérvix con estudios de la cobertura vacunal, estudios moleculares del VPH, genotipos, coinfecciones, sustitución ecológica, el estudio de la citología e incluso criterios de colposcopia, que como sabemos son técnicas invasivas y, a ser posible, siempre evitables. Otros datos clínicos, como comentábamos, fuentes de datos muy diversas, el GIS, farmacia, nuevas variables clínicas como datos demográficos que hemos comentado, tratamientos, signos vitales como la temperatura o la presión, nuevos análisis de datos en la búsqueda de marcadores, análisis de factores de riesgo, impacto en los tratamientos y datos ambientales, como hemos comentado, fuentes de datos como la Agencia Nacional de Meteorología, incorporar variables ambientales como la temperatura, la contaminación, el polen o buscar nuevos análisis de datos como puede ser alergias a niveles de polen, marcadores tumorales a niveles de contaminación atmosférica, etcétera, etcétera. Para ir concluyendo, ¿qué debemos destacar? Pues algunas premisas fundamentales para que nuestras plataformas de Business Analytics tengan éxito. Muy importante, que el dato de origen de todos estos análisis sea de calidad. Es decir, que los sistemas de información deben tener arquitecturas de datos bien definidas, escalables y flexibles, de modo que la inclusión de nuevos datos se realice de manera aséptica y ordenada. En nuestro caso, y dado que el principal proveedor de información es el LIS, podemos explorar prácticamente cualquier indicador relacionado con parámetros analíticos del paciente. Otro punto importante es conocer que todas las organizaciones sanitarias y docentes, y hablamos de hospitales, consejerías, ministerios y universidades, disponen ya de plataformas de Business Analytics potentes y consolidadas. Debemos entender que la complementariedad de todos estos sistemas y la posibilidad de integrar controles, dashboards y KPIs de unos a otros existe. En el caso de Viewer hemos comprobado que el nivel de profundidad y riqueza del dato de laboratorio que manejamos puede ser fundamental para que otros BIs se nutran de esta información. Y no olvidemos que la tecnología que está emergiendo hoy en día
nos permite aprovechar los motores de inteligencia artificial que desarrollan otras compañías para que nuestras aplicaciones ganen en potencial de computación y otros tipos de análisis exploratorios. Y para concluir, recordar que el sector sanitario genera cada día una cantidad incalculable de datos relacionados con la salud humana. Esto, sumado al auge de la transformación digital, se traduce en un acercamiento e implantación de soluciones de Big Data y del análisis avanzado de datos al sector sanitario con el objetivo de mejorar la toma de decisiones. Este es el principio de los modelos prescriptivos y predictivos para un mejor cuidado de la salud de los pacientes. Conclusiones, como colofón de la exposición de hoy. Para tener éxito en el análisis avanzado de la información en el ámbito sanitario, debemos garantizar primeramente la calidad del dato primario. Todas las organizaciones que aspiren a optimizar sus recursos y minimizar costes deberían apoyarse en soluciones de Business Analytics para la ayuda en la toma de decisiones. Hoy en día han emergido diversidad de sistemas de BI con objetivos diversos y con un alto nivel de detalle, y todos ellos pueden convivir en un mismo ecosistema de innovación y llegar incluso a ser complementarios. Y por último, si somos capaces de incorporar nuevas fuentes de datos heterogéneas y diversas, podremos conseguir modelos predictivos y fiables que a través de las técnicas de inteligencia artificial nos acabarán guiando a la óptima toma de decisiones. Por mi parte, nada más, una vez más agradecer a todos la atención y devuelvo la palabra al moderador, a Manuel. Muchísimas gracias, Raúl. Un proyecto muy interesante y que abre importantes expectativas de futuro. Raúl, deja de compartir, por favor. Sí. Raúl va a dejar de compartir y vamos a dar paso al siguiente ponente, que es Ignacio López Parrilla, director de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocio de Philips Ibérica. Lleva más de 30 años de experiencia en empresas tecnológicas y esta tarde nos va a presentar el proyecto Empoderamiento Diagnóstico en Atención Primaria mediante tecnologías conectadas. Es clave que el refuerzo de la capacidad diagnóstica en la atención primaria es uno de los temas más actuales y más con el papel de vanguardia que está jugando la atención primaria en los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, pues como el crecimiento de este esfuerzo de aumento de su capacidad no debe ser desordenado y tiene un ejemplo significativo en los electros que contarnos, le vamos a dar la palabra. Al final de su presentación va a introducir un pequeño vídeo y tras ese vídeo volveré a tomar la palabra yo para presentar al siguiente ponente. Ignacio, adelante. Muchas gracias. Permíteme compartir, como decía Manuel. Gracias, Manuel, por la introducción. Y efectivamente, la idea es compartir alguna iniciativa sobre algo que está desgraciadamente en la actualidad, que es el empoderamiento necesario de la estructura de atención primaria en el diagnóstico. Y en general no por el COVID, sino realmente es una de las áreas que se han demostrado de importancia para el futuro, para el Sistema Nacional de Salud. Entonces, ya hace tiempo que llevamos hablando de la visualización de las nuevas tecnologías, las TICs, la telemedicina y su papel en atención primaria. Y esto nos hace ver muchas veces pues, estos cuadros que veis a la derecha como que bueno, este mundo conectado donde la persistencia del dato continúa a lo largo, longitudinalmente a lo largo del sistema y un mundo que en el fondo es un poco idealizado. Lo que sí quiero ponernos más en la situación de lo que realmente tenemos hoy, con excepción de algunas comunidades autónomas, pero que en general se ha practicado, que es un despliegue de tecnología diagnóstica de equipos en general discretos, no conectados, con alguna capacidad y alguna, si quieres, dificultad tecnológica a la hora de interpretar o de utilizar esta tecnología, que buscan fundamentalmente dos aspectos. Uno, el incremento de la capacidad resolutiva, de diagnóstico resolutivo de los profesionales, o la mejora de la experiencia del paciente, evitando desplazamientos y acelerando los tiempos diagnósticos. Esto que, como decía, con la complejidad que cada vez representan algunas tecnologías diagnósticas, nos permite ver a veces a que lo que esperamos del médico de familia sea el hombre orquesta, porque estas dificultades a veces le crean más problemas que otras cosas. Bajo mi punto de vista, donde funciona bien la tecnología es aquella que cuando es compleja está telesoportada,
porque reducen la incertidumbre de los profesionales y porque además evitando, como decíamos ayer, el desplazamiento del paciente mediante lo que decía Fernando Bartur en las interconsultas no presenciales, ya estamos habituados a ver casos de teleelectrocardiografía, de teleoftalmología o teledermatología que hacen que un experto transmita este conocimiento. Hay otras técnicas que son realmente de empoderamiento específico del profesional, que en los casos que dan alto valor requiere un cuidado esmerado del proceso formativo. Pero tienen el valor de que en el acto clínico, en el acto médico, se pueden tomar decisiones. Y ahí es un ejemplo que entraré ahora, que es la ecografía y en su nuevo concepto, que es una primicia aquí que quiero compartir con vosotros, la primera vez que se hace pública, una plataforma de teleecografía que contempla la formación. Como resumen de esta primera, digamos, introducción a las tecnologías en atención primaria, diré que en general los requisitos de la tecnología diagnóstica en atención primaria deben de ser que sean sencillos de utilizar, que esté conectada. Yo creo que refuerzo en este foro la necesidad de ir a sistemas conectados y en algunos casos que sea portátil porque permite llevarla allí donde se ejecuta, donde se realiza el acto médico, que pueden ser consultorios locales, remotos, rurales o residencias u otros lugares. Caso de la ecografía clínica, que es donde voy a extender un poco más. La ecografía clínica se concibe como el uso del ecógrafo para, digamos, expandir la capacidad de observación y de palpación en un proceso diagnóstico. No es el modelo de examen tradicional. Y esto, que está perfectamente contemplado por todas las sociedades científicas de atención primaria y deseosas de utilizar, ha demostrado el incremento de la capacidad de resolución y el valor que tiene. Sin embargo, las iniciativas que se han desarrollado en muchas comunidades autónomas, no todas han producido este valor, porque es verdad que la adopción no es fácil por los procesos formativos, por la complejidad del uso de algunos equipos que son de la tipología del hospital a un bajo coste, de la ubicación. A veces en un centro de salud se pone en una sala donde realmente el acceso es difícil porque me tengo que desplazar de mi consulta a la sala y el flujo, a veces establecer agendas no es fácil, ¿no? Los nuevos sistemas basados en plataformas conectadas, como son tabletas o smartphones, permiten expandir esto y resolver este tipo de problemas, llegando a otro nivel, que es trabajar al lado del paciente y usar las herramientas TIC para formar, mentorizar, y este es un aspecto para mí muy relevante, y obtener segunda opinión en los casos que tengan sentido. Por tanto, decimos que hay un cambio de paradigma de equipos tradicionales con 45 botones, 60 funciones, 100 kilos de peso. Vamos a modelos conectados, a modelos sencillos, transportables, fáciles de utilizar y que permiten tomar decisiones al lado del paciente. Aquí es donde hablamos del concepto de teleecografía. Philips ya lleva un tiempo trabajando en estas soluciones de equipos IoT, es decir, terminales que trabajan con este tipo de plataformas y que permiten realizar el acto de ecográfico, la maravilla del sonido, ¿no? Permitir esa magia que permite hacer el cuerpo transparente. Y esta ayuda, que es de alto valor, permite ahora también, con una plataforma que llevamos trabajando un cierto tiempo, que permite realizar relaciones síncronas con otros lugares, mediante la Wi-Fi o el 4G o la conectividad que ellos pueden tener con alguien que pueda compartir la imagen ecográfica, pero también la imagen de vídeo, la voz, y que ayude un poco a esta comunicación. Todo a través de un entorno ciberseguro, o sea, está encriptado punto a punto esta comunicación. Esos terminales ya funcionaban, pero hemos decidido dar un salto a la creación de una plataforma que abarque mucho más la capacitación, el soporte formativo tutelado para el diagnóstico por teleecografía. Por tanto, los terminales que están dispersos a través de los profesionales, estén donde estén, y pensemos en un área rural, en un consultorio rural o en una residencia, pueden tener siempre pero la capacidad de formarse remotamente, porque es un colectivo de personas disperso geográficamente y difícil de agrupar, y por tanto hay un contenido de una plataforma, digamos, avalada por sociedades científicas y que permite la formación clínica y de habilidades, permitir también el soporte formativo tutelado, y es decir, los primeros pasos, que es el lugar, digamos, de muerte súbita, donde mucha gente que ha hecho un curso después no puede arrancar, los primeros
casos, los primeros pasos de tomar decisiones pueden estar soportados remotamente por un mentor o tutelados por un experto, y eso hace que el desarrollo se reduzca la incertidumbre del profesional y sea mucho más efectivo. Y luego puede haber modelos de interacción, de trabajo colaborativo a través de soportes de segunda opinión, bien sea primaria hospital o bien sea entre pares, entre médicos de primaria que consultan un caso. Esta es la plataforma, digamos, que estamos co-creando en muchos lugares, que hemos llevado a muchas comunidades autónomas y que es la primera vez que hacemos pública en un entorno como este, que es de salud conectada, muy apropiado para este tema, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues entonces, el factor acelerador, el COVID nos ha llegado y con todavía más, algo que nos permitía ayudar a los profesionales de atención primaria, aparece el COVID, publicamos en el Ministerio de Sanidad un plan de respuesta temprana que indica específicamente que en atención primaria debe de obtenerse la capacidad de manejo y seguimiento de los casos leves y moderados, teniendo acceso a exploraciones complementarias que puede tener el sistema, pero también reforzando con tecnología estas cosas, ¿no? Y ahí gran parte de las sociedades científicas han publicado y han sido muy activas a la hora de indicar que efectivamente la ecografía, y específicamente la ecografía pulmonar, es de gran valor a la hora de ayudarles a detectar en pacientes, incluso con pocos síntomas, pero con sospecha, la presencia de lesiones pulmonares, aunque no reflejen un problema de insuficiencia respiratoria, pero puede identificar en ese momento, aislar en ese momento. El PCR se hará después, cuando tenga que hacerse, pero evitamos que este paciente vaya al centro de salud o a otro lugar que pueda ser un vector que expanda el virus. Por tanto, técnicamente hay suficiente información para demostrar que la sensibilidad y especificidad es muy próxima al TAC, que es el gold estándar en este tipo de lesiones, y mucho mejor que la radiografía de tórax y la exploración clínica. Por tanto, hay una demanda, en este caso pongo aquí algunos textos de la Sociedad Española de Médicos de Familia y Medicina de Familia y Comunitaria, pero de todas las sociedades científicas y primaria que demandan el uso de ese tipo de tecnologías, especialmente en estos tiempos. Por tanto, es un factor acelerador, como digo. Y esto, pues mira, hace 15 días ha sido la reunión de expertos de la Sociedad Española de Medicina Interna, donde, y esto está sacado, como veis, de un medio bastante conocido, donde reflejan y refuerzan el uso e incluso el multiuso, como dice en este caso, en el caso del COVID, para el triaje, diagnóstico y seguimiento. Esta es la razón por la que Philips en su momento, en julio, fuimos más adelante y esta plataforma que llevamos utilizando de teleecografía, una compañía partner, que es una compañía digamos, de Canadá, con gran experiencia en la formación, la hemos adquirido, forma parte ya de nuestra compañía y estamos potenciando para ofrecer en los diferentes lugares, en los diferentes países, soluciones que puedan ayudar en estos momentos, pero también en las áreas de acceso más remoto. Mucho foco en el paciente rural, aislado o residencias, donde el empoderamiento de ese tipo de tecnologías puede ser fundamental. Por tanto, ahí dejo en la primicia la plataforma de teleecografía como reflexión general a la incorporación de tecnología en atención primaria. Quiero decir que hay casos excelentes y veremos ahora después en un vídeo un ejemplo que a mí es el que me motiva, ejemplos como este, a seguir en el día a día trabajando en este sector que llevo toda mi vida. Pero los aprendizajes son que para incorporar tecnología en todos los ámbitos, pero especialmente en la atención primaria, es muy importante planificarlo y ajustar los procesos asistenciales, los circuitos asistenciales, ¿no? Y asegurar un modelo formativo extendido. Porque si lo adopta muy poca gente, al final es un problema de equidad. Si hay pocos profesionales que lo adoptan y lo utilizan, al final mi diagnóstico dependerá de la suerte que tengo de dar con uno de los que sí lo utiliza. Por tanto, hay que ser ambicioso y buscar una expansión real a todos o a casi todos los profesionales que puedan utilizar las tecnologías. En segundo lugar, efectivamente, hay que buscar evidencias de valor para el paciente, para el profesional y para el sistema. No la tecnología por sí mismo, y se decía, creo que en la sesión anterior, no nos sirve, es cuando aporta valor.
Yo creo que otra idea es que las soluciones conectadas deben de ser lo estándar. Se tiene que acabar la adquisición y la implantación de equipamiento discreto y no conectado, porque yo creo que hay que ir a sistemas conectados para poder establecer modelos de trabajo colaborativos entre niveles asistenciales. Al final es un sistema multidisciplinar que tenemos que trabajar todos juntos. Y para mí, y es una opinión personal, las prioridades que tenían que abordarse ya y que muchas comunidades ya habéis hecho, pero que quedan muchas por hacer todavía, son dos áreas fundamentales. Una, la digitalización del electrocardiograma por la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares y la urgencia que en muchos casos supone una enfermedad cardíaca. Es decir, hacerlo digital y gestionarlo de esa manera tiene mucho sentido. Y después potenciar la ecografía clínica conectada. Y digo conectada porque creo que es la herramienta que más valor va a aportar en la atención primaria a la potenciación, al desarrollo de la capacidad diagnóstica. Yo aquí lo quiero dejar porque quería que Juan Antonio, si nos puedes poner un vídeo de un caso de éxito que para mí me parece muy significativo, que además coincide con que es en Murcia y me parece una buena forma de trabajo, digamos, colaborativo entre niveles asistenciales. Entonces vemos el vídeo y después continuamos. Murcia es una región que ahora mismo es la que más crecimiento tiene en natalidad. Somos de las pocas regiones que está creciendo en población. La enfermedad cardiovascular y la obesidad son unos problemas que tenemos aquí en la región como un problema fundamental. El servicio de cardiología del Hospital Virgen de la Risaca es un servicio de referencia para toda la región de Murcia. El flujo de pacientes es muy complicado, teniendo en cuenta que existen casi 1,5 millones de habitantes. Se partía de una situación en la que existían diferentes software de análisis de los ecocardios en los hospitales, no se disponía de una central de electrocardiografía general para todos los hospitales, ni tampoco en primaria. El paciente, cuando era derivado a un centro de referencia, en muchas ocasiones, por no disponer de las técnicas de imagen en vivo y en directo, debíamos de repetir muchas veces las exploraciones que se le habían realizado. Sacamos un concurso público, Philips planteó una serie de mejoras adicionales al objeto del contrato y consideramos que esas mejoras completaban muy bien la idea inicial que tenía este proyecto. Desde octubre del 2017 pusimos en marcha un proyecto llamado CarPrimur, que consiste básicamente en un proyecto asistencial y docente entre cardiología y atención primaria. Pusimos en marcha consultas de alta resolución que están dotadas con ecocardiograma, con posibilidad de hacer Holter y lectura de Holter en la misma consulta. Por otro lado, montamos un sistema de interconsulta no presencial que consiste básicamente en que los médicos de atención primaria nos hacen consultas a través del sistema informático que tenemos en común para poder dar respuesta a la mayoría de consultas sin necesidad de que el paciente se desplace. Podemos ver todas las pruebas que se han realizado al enfermo y evitamos la duplicidad, aceleramos el proceso ahorrándose tiempo, dinero y muchos recursos. La gran barrera que hay que romper son dos, no tanto la tecnológica, obviamente hay que adquirir, incorporar tecnología que es muy importante y tiene que ser de suficiente calidad, pero la gran barrera es la manera de trabajar de los profesionales. Todo proyecto que no se despliega adecuadamente, por mucho que invertamos en tecnología, acaba siendo ruinoso. Por tanto, esa simbiosis es la fundamental en un proyecto de esta naturaleza. Probablemente la gran diferencia de nuestro proyecto con respecto a otros a nivel nacional es que tiene un gran componente de docencia, que es una docencia bidireccional entre los compañeros de atención primaria y cardiología, y luego montamos cursos presenciales online a través de videoconferencias que se conectan más de 100 centros a nivel regional. Contamos con un canal de YouTube y una cuenta de Twitter donde también damos bastante docencia. Ahora el tema es aprovechar este impulso para que luego sea un referente en todas las demás especialidades y podamos de alguna manera la continuidad asistencial extender a todo lo que es el Servicio Murciano de Salud. ¿Qué pretendemos? Pues en definitiva hacer más con menos, que es el tema ahora mismo fundamental en la estrategia de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y del Servicio Murciano de Salud, ¿no? Tenemos que pensar el paso siguiente. Esto mismo lo podemos hacer para que el paciente sea el proveedor en un momento determinado de la imagen, de la señal e integrarlo en su historia clínica. Esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, porque así cerraremos el círculo de la participación de cada una de las personas en su propia salud con sus profesionales.
muchísimas gracias, Ignacio, por tu ponencia y sobre todo por esta primicia de la plataforma de teleecografía. Muy interesante. Pasamos a la siguiente ponencia. A continuación toma la palabra Jesús Otero López, que es director de innovación de Inetum, que yo creo que tiene que empezar a contarnos que Inetum es el antiguo GFI, con IECIS y demás. Creo que te doy la oportunidad de que nos ilustres, ¿vale? Y que entre tus labores coordina líneas de investigación y desarrollo de la compañía, dirigiendo un equipo multidisciplinar de expertos en diferentes tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, etc. El nombre de tu ponencia es La salud conversacional y básicamente nos vas a contar cómo en algunos servicios de salud digital la inteligencia artificial juega un papel relevante. Sin más, te doy la palabra, Jesús. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Gracias a todos en la 6 por darnos la oportunidad de participar hoy con vosotros en este encuentro. Y efectivamente, empiezo diciendo que, bueno, que Inetum es nuestro nuevo nombre y es la unión de lo que era GFI con IECISA. Nosotros tenemos, bueno, como sabéis, muchísima presencia en el mundo de la salud. Tenemos algunos productos propios y estamos trabajando en servicios en todas las consejerías. Y bueno, pues en esta sesión de hoy lo que quiero comentar con vosotros es cómo ciertas tecnologías innovadoras, que pueden ser quizás no las primeras en las que pensemos a la hora de trabajar en servicios de salud, pueden ayudar y pueden hacer que todos los procesos a los que nos enfrentamos sean mucho más ágiles. Y, a ver, ¿veis mi pantalla? ¿Sí? Bien. Bueno, hacemos un breve repaso a lo que ha sido la evolución de las interfaces de usuario, ¿vale? Creo que todos aquí más o menos hemos sufrido algo parecido a esto, ¿no? Es, pantallas hechas hace muchísimo tiempo, muy feas, totalmente inusables prácticamente, ¿no? Con navegación con cursores. Bueno, pues esto es algo a lo que al final nos vamos acostumbrando. Ha evolucionado, hemos visto cómo todas las tecnologías de ventanas han ido siendo cada vez más usables, más amigables, hasta llegar a la web tal y como la conocemos hoy. Pero sí que es cierto que la explosión en cuanto a la forma en la que nos hemos relacionado con la tecnología ha venido cuando se lanzó el iPhone y los smartphones han ido siendo parte de nuestro día a día para cambiar la forma en la que nos relacionamos con los diferentes servicios tecnológicos. Pero lo que está pasando ahora estamos en una época en la que ya no es tanto una interfaz más o menos sofisticada. Ahora mismo lo que estamos usando todos es conversaciones, que de hecho es la interfaz de usuario que todos hemos usado incluso antes de que existiesen los ordenadores. O sea, al final nosotros como personas nos relacionamos en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, que es la manera natural en la que solicitamos o en la que nos solicitan atención o servicios. Estamos en un momento en el que el lenguaje natural, bueno, pues es obviamente la aplicación más cercana al ser humano que podemos encontrar, porque nos proporciona una experiencia personalizada, nos da muchísima cercanía con el usuario final. Es fácil de usar porque no nos obliga a aprender esas interfaces feas que veíamos en el slide anterior, ¿no? O sea, es la forma en la que estamos acostumbrados a relacionarnos. De hecho, es la manera en la que nos solicitamos ayuda o nos solicitamos servicios, independientemente de que haya o no una tecnología por debajo. La ventaja de este tipo de soluciones es que a día de hoy son accesibles prácticamente en cualquier canal. Podemos pensar que un motor de procesamiento de lenguaje natural puede funcionar tanto por texto, en una conversación, en un chatbot, como canales conversacionales como WhatsApp o Messengers. Puede incluso residir en un dispositivo doméstico tipo Alexa o en el coche o en cualquier lugar en el que podamos interactuar por voz o por texto. La ventaja que nos proporciona este tipo de sistemas es que aumenta la disponibilidad de servicios de atención. Esto en el mundo de la salud es especialmente relevante. De hecho, en cualquier sector de negocio es necesario poder aumentar la disponibilidad de nuestros servicios de atención, porque libera tiempo de los agentes humanos, que son los que están atendiendo teléfonos o chats de ayuda o correos electrónicos. Un tema también importante es que nos permite aumentar la autonomía de nuestros usuarios, pero sin perderles de vista, porque tenemos en todo momento trazabilidad de qué es lo que están solicitando, qué es lo que están haciendo, cuáles son los productos o servicios que se perciben mejor y dónde están las dificultades. Y lo mejor de todo es que una interfaz de lenguaje natural, porque quizás es contradictorio, pero estamos en un momento en el que los servicios están más disponibles que nunca y es muy fácil de implementar.
sea, crear una solución que se base en la voz o que se base en una conversación de texto como, bueno, pues como nuestro día a día, ¿no? Yo creo que ya prácticamente hasta se puede hacer el pedido a la frutería por WhatsApp. O sea, todo el mundo tiene un servicio de WhatsApp. Poder utilizar servicios en el mundo de la salud a través de esos canales nos va a dar muchísima facilidad de integración, muchísima llegada a todo tipo de usuarios. Pensemos también en personas mayores que quizás no son muy hábiles a la hora de usar aplicaciones muy complicadas. No se lo vamos a poner difícil, vamos a darles pues, un teléfono de atención que, si bien puede estar saturado, el sistema va a ayudar a que tenga una respuesta siempre inmediata. Lo que nos hemos encontrado en el inicio de la pandemia, y bueno, sé que el tema de hoy es tecnología que va más allá del COVID, pero es cierto que lo que hemos experimentado en los últimos meses viene para quedarse. Y quiero comentaros hoy dos casos, dos experiencias que hemos realizado en la antigua GFI, ahora Inetum. Y bueno, cuando empezó la pandemia, en el mes de marzo-abril, lo que sucedió es que teníamos una sobrecarga de información tremenda. Era dificilísimo saber qué es lo que iba a pasar al día siguiente, si podríamos salir a sacar al perro, si podríamos incluso salir de casa, si podríamos ir a hacer la compra. Las fuentes de información no siempre estaban al día. Había mucha dispersión, había fuentes de los ministerios, de las comunidades autónomas, fuentes incluso en noticias, en agencias como la agencia EFE, que no siempre estaban al día y a veces incluso ofrecían información contradictoria. Es complicado para una persona de la calle de a pie ser capaz de saber cuál es la respuesta correcta a su pregunta, a su inquietud. Entonces, lo que hicimos, y esto es un problema que nos golpeó en España, pero nos ha golpeado en toda Europa, y lo que hicimos dentro de los grupos de innovación fue un chatbot que ofrece toda esta información sobre la enfermedad. Dicho así, parece algo muy obvio, ¿no? Un chatbot, pues claro, ¿por qué no? Crear una página web que dé información, que recoja todas estas fuentes, que las agregue y que muestre los contenidos de forma organizada, pues es un proceso costoso, es un proceso, no siempre es la mejor solución porque implica muchas evoluciones y aquí necesitábamos hacer algo rápido. Esto se creó en un tiempo récord y los objetivos que nos marcamos fueron proporcionar una plataforma interactiva que pudiese ofrecer esta información procedente de las fuentes oficiales, apoyar a las diferentes organizaciones de la salud, pues desde los servicios en los hospitales de urgencia, servicios telefónicos, dando información a los usuarios sobre las buenas prácticas, sobre las recomendaciones que cada día iban evolucionando, y proporcionar un acceso público a una plataforma dedicada a la salud en un momento clave en el que había pues muchísima, no desinformación, pero quizá había un exceso de información, ¿no? Por parte de muchísimas fuentes. Este chatbot lo desplegamos en esta web y está enlazada con el Ministerio francés de Salud. Y como veis, es un bot que no es la clásica ventana blanca en la que le podemos preguntar cualquier cosa. Podemos hacerlo, ¿vale? Tiene una interfaz de lenguaje natural, pero nos ayuda con esta serie de menús interactivos, lo cual facilita muchísimo desde el punto de vista de un usuario la interacción con los contenidos. A ver, yo cuando empecé a navegar por lo que se estaba ofreciendo me encontré con algunos bots que era caja en blanco, pregúntame como si fuera Google, y es difícil incluso saber qué es lo que le puedes preguntar. En nuestro esquema, como veis, podemos incluso incorporar contenidos multimedia, podemos incorporar imágenes, podemos enlazar sistemas externos, podemos integrarnos con fuentes de información propias de cualquier organismo de salud. E incluso podemos, como decía, preguntarle en lenguaje natural cualquier sentencia que le queramos solicitar como a una persona y nos va a responder de la misma manera. Nos va a responder con los mismos contenidos porque bueno, está todo integrado. La ventaja de esta solución, aparte de la facilidad de uso, es la agilidad de construcción y de despliegue. Nosotros no queríamos tampoco y no podíamos dedicar un esfuerzo muy grande. Teníamos muy poco tiempo para lanzar esta solución al mercado. Como veis, incluso podemos integrar con contenidos en YouTube o fuentes externas. Y lo que hicimos, en este caso, fue recopilar una cantidad bastante importante de información, ¿vale? Más de 30 temas, con más de 150 diálogos dirigidos. Estas opciones que veis en el menú son los diálogos dirigidos. Muchísimas entidades, capaz de procesar decenas de miles de conversaciones en una semana, con muchísimas expresiones de lenguaje procesadas, porque podemos preguntar de diferentes maneras lo mismo. Cuando un usuario nos pregunta en un bot cuándo va a acabar la pandemia o cuándo poder salir de casa, la intención que tiene es la misma, es cuándo va a poder volver a la normalidad, ¿no? Y con más de 200 entradas de FAQ, lo cual es un volumen de información muy grande que fue posible
realizarlo en muy poco tiempo, ¿vale? En menos de una semana, utilizando una plataforma que es, en este caso es una plataforma propia de GFI, se llama BotFoundry. Está disponible para que podáis utilizarla. Y lo que proporciona es una interfaz muy rápida, muy ágil, para poder crear estas interfaces de conversación sin realizar ni una línea de código. Lo cual es muy, muy importante en un contexto como este, se parece mucho a la gestión de contenidos. Y nos permite, como habéis visto, manejar un volumen de información muy grande basado en servicios en la nube muy robustos y muy fiables, escalables, de forma que tenemos asegurado que independientemente del número de usuarios y de las tasas que podamos recibir, va a funcionar. Esto fue también una constante en esos días del inicio de la pandemia, que puede que estemos empezando a volver a vivir. Hubo muchísimos servicios que se saturaron, desde servicios de consulta en salud, negocios online, bueno, las agencias de viajes, obviamente, las compañías aéreas. No había forma de atender un teléfono, no había forma de recibir un correo de respuesta sobre una consulta de un usuario. Bueno, pues con ese tipo de interfaces vienen a complementar muy bien a todos estos servicios de atención que nos pueden proporcionar información en tiempo real, accesible y fácil de utilizar. Esto es especialmente importante, como os comentaba, en los servicios de salud, que muchas veces se ven saturados, y muchas de las consultas que están llegando son consultas muy sencillas. Al final, tenemos la necesidad de saber, oye, ¿cuándo es mi próxima cita? O cuál es el médico disponible que me queda más cerca de casa. Y son preguntas muy rápidas que, si vamos a llamar un teléfono de atención, lo más seguro es que tardemos mucho en recibir respuesta, y con un sistema de este estilo lo podemos hacer en tiempo real. Lo que vimos a partir de aquí, que es el siguiente caso de uso que nos hemos planteado, es que, bueno, dado que tenemos interfaces que nos permiten utilizar motores de inteligencia conversacional basados en lenguaje natural, el siguiente problema que nos hemos encontrado es el del rastreo. El rastreo, bueno, este es un caso de uso, pero realmente podemos extenderlo a cualquier interfaz que tiene que ver con llamadas telefónicas, tanto desde un organismo de salud hacia los pacientes, como al sentido contrario, de pacientes a los organismos de salud. En este caso, lo que planteamos es un complemento para los equipos de rastreo que les ayuden en las tareas que realizan en su día a día, que son el triaje telefónico y el seguimiento de los positivos, la identificación de nuevos casos entre los contactos cercanos basada en la conversación que están teniendo con estos encuestados, ¿no?, con estos positivos, y la elaboración de informes y de indicadores que nos permitan mejorar tanto el proceso de detección como la evolución de la pandemia. También hemos trabajado en algún modelo predictivo, intentando agregar todos los datos publicados por los organismos oficiales. No siempre es sencillo, porque los datos también fluctúan y estamos en momentos en los que los indicadores bueno, pues tampoco están muy bien definidos, ¿no? Pero también hemos conseguido resultados positivos a la hora de ser capaces de predecir cuál va a ser la evolución en siguientes semanas. En este sistema de rastreo, la propuesta es simplemente complementar al equipo humano, que obviamente nunca va a ser posible prescindir del todo del equipo humano, porque hay situaciones más complejas, hay conversaciones que quizás un sistema de lenguaje natural a día de hoy están muy evolucionados, pero todavía tienen alguna carencia a la hora de entender ciertos giros del lenguaje o ciertas expresiones, ¿vale? Pero sí que vemos que podemos complementar de una forma muy eficiente, quizás hasta un 20 o un 30% de la capacidad de un equipo de rastreo. La idea también es integrarlo de forma automática con el sistema actual que se utiliza para el registro, de forma que todos los datos que recopila el equipo humano se ven complementados con los datos que recopila este equipo digital. La arquitectura es muy sencilla, está basado en tecnologías cloud accesibles, están disponibles, no hay que hacer ningún tipo de despliegue. Se basa en nuestro motor de conversaciones, BotFoundry, que es el que gestiona todos los diálogos y todos los ciclos de conversación de una manera muy sencilla y muy ágil, sin tener que realizar ningún tipo de despliegue ni desarrollo. Y se complementa con servicios de transcripción de voz. Entonces, con esto lo que estamos consiguiendo es recopilar todas las conversaciones, realizar análisis de forma automatizada de esas transcripciones mediante técnicas de análisis de lenguaje natural. Podemos detectar la gravedad de los síntomas en base al resultado de la conversación, podemos transferir la conversación a un agente humano, podemos elevar alertas, podemos incluso detectar pues ciertas situaciones difíciles, ¿no?, a la hora de encontrar brotes especialmente conflictivos. Y esto es en el caso del COVID-19, pero realmente podemos pensar que este sistema lo podemos utilizar en beneficio de cualquier equipo que necesite realizar interacción con pacientes
por medio telefónico. Los sistemas de voz funcionan muy bien. De hecho, yo creo que estamos ya todos muy acostumbrados a hablar con Alexa o con Google, que nos entiende prácticamente cualquier cosa que les decimos. Y la voz incluso generada es bastante, bueno, de una calidad muy, muy elevada. No es como hace 10 o 15 años, que eran todo como Robocop, ¿no? Pues ahora los sistemas son bastante más amigables. Y eso también da confianza al usuario final. O sea, estamos viendo que podemos hablar con un sistema que nos entiende y al que entendemos como si fuese casi una persona. Sabemos que es un robot, pero bueno, nos entendemos bien. Entonces, ¿qué podemos llegar a conseguir con un sistema como este? Pues aparte de aumentar la capacidad del equipo, podemos detectar de forma automática estos nuevos contactos, dado que el sistema está funcionando continuamente en tiempo real, analizando los datos que están fluyendo por el sistema, comparándolo con los modelos que tenemos identificados. Podemos realizar informes de resultados en tiempo real y no esperar a agregaciones de un día para otro o de una semana para otra. Podemos también agregar, pero bueno, el sistema nos proporciona esa información en tiempo real que podemos utilizar en caliente. La reducción del coste por llamada es drástica porque estamos utilizando servicios que solamente se tarifican cuando se usan. No tenemos que instanciar nada ni dejar nada desplegado con un coste recurrente. Es todo pago por uso. Y lo mejor de esto es que nos permite extender el caso de uso. Podemos, pues, desde retomar las llamadas automáticamente en caso de que la comunicación se corte. Podemos utilizar la misma base de lenguaje para llevar esta conversación no solamente a un teléfono, sino también a un bot en WhatsApp o cualquier otro canal en el que dispongamos. Y podemos hacerlo al revés. Podemos hacer disponible un teléfono de atención al que los pacientes o los usuarios puedan llamar para hacer consultas o para hacer incluso triajes automatizados sin tener más coste que el de la llamada recibida. Y bueno, pues este es un poco el punto en el que estamos ahora respecto a estos servicios de voz dentro de los equipos de innovación de Initum. Y lo dicho, ha sido un placer estar hoy con vosotros pudiendo comentar estos casos de uso que a mí realmente me apasionan y me encantan. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Muy interesante tu aportación. Vamos con el último ponente de la tarde, José Antonio Pinilla, que es CEO de ASECO, que nos va a presentar la ponencia Transformando la Sanidad con Apple y ASECO, que entiendo que va sobre el aprovechamiento de la tecnología de Apple para ofrecer soluciones a medida en diferentes ámbitos de los hospitales y de los centros sanitarios. José Antonio, cuando quieras. Mientras que José Antonio resuelve el error, bueno, voy a comentar un poco cómo vamos a acabar la jornada tras su participación. La idea inicial era responder a ver si había alguna pregunta por el chat. De momento no tengo constancia de que haya ninguna pregunta y si nos da tiempo y no nos alargamos mucho, antes de dar paso al cierre y clausura de esta 18ª reunión, procederé a darle brevemente 30 segundos máximo la palabra a los ponentes de la mesa para que hagan una reflexión final muy breve. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo hemos solucionado rápido. Bueno, lo primero, agradecer a Manuel y a todos mis compañeros su intervención. Creo que han sido unas ponencias muy, muy interesantes y la verdad es que se va notando que poco a poco la tecnología cada día nos va sorprendiendo más y cada vez lo que parecía antes mucho más futurista lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y también dar gracias a todos los asistentes por haber aguantado con nosotros hasta el final, hasta mi ponencia. Espero que os resulte igual de interesante que la de mis compañeros. Y con ello, pues vamos a empezar. Antes de empezar a hablar un poco de lo que va a ser nuestra propia solución, quería comentaros un poco quiénes somos nosotros en ASECO, porque Apple entiendo que todo es un viejo conocido de todos nosotros que nos gusta la tecnología. ASECO somos una multinacional que tenemos sede en Polonia y estamos un poco desperdigados por todo el mundo, o sea, sobre todo la zona europea, Estados Unidos, Asia, etcétera. Bueno, 23 países de los 52 que estamos, 23 países son de la Unión Europea. Formamos más de 24.000 empleados, de los cuales más de 9.000 son desarrolladores. Somos una empresa muy, muy enfocada a las soluciones de software y también a las soluciones de movilidad. Y por ello somos la 6ª empresa de software en Europa. Luego ya más concretamente, lo que sería la parte del sector de salud, nosotros llevamos ya más de 20 años trabajando en el ámbito de la salud. Hemos estado trabajando con profesionales para desarrollo de múltiples soluciones, ya sean tabletas, kioscos, GIS, etc.
Y los pilares más importantes que nos han destacado durante todos estos años han sido precisamente la innovación para el paciente, la seguridad para el paciente y el empoderamiento del paciente. Es decir, nosotros estamos muy, muy enfocados a lo que es la parte del paciente. Sin embargo, a pesar de que estemos muy, muy orientados al paciente, muchas de nuestras soluciones también están enfocadas al profesional, de manera que todo lo que son procedimientos, procesos, atención al paciente, intentamos que sean de la manera más ágil y más eficiente, y sobre todo en los tiempos que estamos actualmente, en los cuales tenemos a todos los sanitarios sobresaturados de trabajo, este tipo de soluciones son las que a día de hoy intentamos enfocar y presionar más para que se lleven a cabo, porque a día de hoy el tiempo es oro y los recursos que tenemos son limitados. Es por ello que junto con Apple, que llevamos ya muchos años trabajando con ellos, y de hecho una de nuestras mayores colaboraciones es que tenemos una certificación de Enterprise Reseller única a nivel nacional que nos permite poder ofrecer una serie de soluciones basadas en iOS y certificadas por Apple para poder dar el mejor servicio tanto al paciente como al grupo sanitario y al mundo de salud como el resto de sectores. Y por ello, todas estas soluciones de las que estaba hablando de la parte de salud van muy enfocadas, como estábamos comentando, a la parte de atención sanitaria dentro del hospital, transformación de la experiencia del paciente para que el paciente no se sienta que está atrapado dentro de un hospital o en una especie de asilo o manicomio súper cerrado, sino que realmente se sienta como lo más próximo a lo que pueda ser su hogar. Por tanto, ello implica una mejora de la atención a pie de cama y, por supuesto, que es lo que más estamos enfocando actualmente, es la atención a distancia, la atención en domicilio. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como estábamos comentando, el mayor problema que tenemos es que los hospitales están sobresaturados de personal, de pacientes y con escaso personal sanitario para poder dar atención a todos esos pacientes. Entonces, por esa razón, la mejor manera de poder reducir el volumen de personas que puede ir a un hospital es intentar enfocar a que la atención domiciliaria sea la que mejor podamos utilizar. Y es por ello por lo que vamos a hablaros de una de las múltiples aplicaciones que tenemos, pero que creemos que puede ser una de las aplicaciones más importantes de estos últimos años, que es Coro. Antes de empezar a hablar de lo que es la aplicación, vamos a hacer un poco de retrospectiva hace un par de años. Hace un par de años, la Johns Hopkins University publicó que durante un mes de prueba piloto decidieron crear una aplicación que se llamaba Corri, que se utilizó para aquellos pacientes que tenían habían tenido un problema cardíaco, en este caso infarto agudo de miocardio, y lo que intentaban era reducir su estancia en el hospital y al mismo tiempo reducir su reingreso dentro del hospital. Para ello diseñaron esta aplicación que se llama Corri, en el que los médicos ponían en toda la aplicación una serie de deberes que tenía que hacer el paciente, medicación que tenía que tomar el paciente e incluso un chat con el propio paciente y el médico para que pudieran hablar en si ocurría cualquier tipo de problema, y además una posibilidad de facilitar también cerrar citas sin que el paciente tuviera que desplazarse hasta el hospital. Entonces, gracias a eso, junto con un Apple Watch, fueron capaces de reducir de un 19% de reingresos que tiene Estados Unidos de media a un 3%. Eso les supuso en un único mes un ahorro de más de $200.000 al hospital en el trabajo. Y el paciente pudiendo estar en su casa sin necesidad de tener que estar en el hospital, lo cual favoreció que su recuperación fuera también mucho más agradable. Cogiendo esa idea, nosotros aquí en ASECO diseñamos Coro. Coro recoge esta propuesta que se realizó en la Universidad Johns Hopkins y lo traemos aquí de una manera que, aprovechando las nuevas cualidades que tiene el Apple Watch de hacer electrocardiogramas y dándole alguna serie de mejoras, hemos creado una aplicación que es capaz de hacer todo lo que hemos mencionado hasta ahora, es decir, tienes una serie de tips saludables en los que el paciente en todo momento va a poder ver qué medicación tiene que tomar, cuándo la tiene que tomar, con alarmas incluidas. Si el paciente no se toma la medicación, le va a saltar una alarma de aviso. Si sigue sin tomársela y haber puesto en el dispositivo que no se la ha tomado, el propio médico le llega el aviso y le llama para preguntarle qué problema ha tenido. Temas de comportamientos y información general sobre su patología, sobre qué hábitos tiene que tomar, dieta que tiene que tomar, etc. Y, como hemos comentado, un acceso directo a poder hablar con el médico si ocurre cualquier imprevisto, ya sea de dudas
o tiene que hacerle alguna visita, etcétera. Es decir, un poco lo que está comentando nuestro compañero, es decir, ya hay temas de videollamadas en los cuales han visto ustedes en muchos casos pues con, creo que es Mafre, si mal no me equivoco, aplicaciones en las que tú puedes estar hablando con tu médico. Pues esta aplicación incluiría también ese tipo de servicios, es decir, yo puedo hablar con mi médico en cualquier momento si tengo cualquier tipo de problema. Además, como incorporamos el Apple Watch, como estábamos hablando previamente, la ventaja es que si el paciente sufre cualquier problema a nivel cardíaco, el médico va a recibir esa alarma, ya sea porque el Apple Watch detecte que el ritmo cardíaco es irregular y entonces le dé un aviso, o bien porque realice un electrocardiograma y salga algún extraño dentro de lo que sería el electro. Entonces el médico está en constante conexión con el paciente y el paciente está en constante conexión con el médico. Y es por eso, por lo que al final, todo lo que son actividades o estadísticas, como estaba antes comentando nuestro compañero con los temas de Big Data, etcétera, todo queda registrado dentro de la aplicación. El médico tiene esa información como si el paciente estuviera dentro del hospital, pero el paciente afortunadamente puede estar en su casa sin necesidad de tener que desplazarse hasta el hospital, con lo cual reduces colas, reduces también, ahora mismo con la situación que tenemos con el COVID, más riesgo de infección o empeoramiento de patología, porque el paciente ya per se pues, ya tiene una patología previa cardíaca y le hace ser una persona de riesgo para lo que podría ser esta pandemia. Entonces, con todo eso, recogemos todo lo que llamamos el paquete Enterprise Gear as a Service, que sería hardware, software, más lo que sería el mantenimiento de esa estructura completa, y el paciente es lo que se llevaría a su casa. Entonces, todos nos preguntaremos, bueno, todo esto incluye un iPhone, incluye un Apple Watch, una aplicación, tiene que ser algo completamente carísimo para poder hacerlo un hospital, y más un hospital a lo mejor público que le cuesta mucho más poder encontrar recursos o convencer a una organización para que les pueda ayudar para ese tipo de proyectos. Pues no. Hemos estado trabajando muy duramente durante estos meses, sobre todo vista un poco el panorama que tenemos actualmente, y la idea que tenemos es que esta solución sean soluciones que sean totalmente accesibles para cualquier persona, organización, hospital, centro o clínica. No me gusta enseñar precios en lo que serían este tipo de eventos y ponencias, pero es una forma para que puedan todos darse cuenta de qué estamos hablando cuando decimos que algo es asequible. Entonces, estamos hablando de que este ecosistema, en el que he puesto Coro, pero tenemos Healthcare, AidWord, IonTap, Revita, miles de aplicaciones que estamos creando día a día, desde 35 euros al mes, para que cualquier organización pueda asumirlas. Y eso es lo que les va a costar por un paciente. Y incluye todo lo que estamos hablando. Coro, en este caso, que sería la que estábamos hablando en este punto, sería de las aplicaciones más caras, porque estaríamos incluyendo, además de un iPhone y un software y un mantenimiento tanto del iPhone como del software, estaríamos incluyendo un Apple Watch. Pero estamos hablando de 58 euros al mes. Cuando estábamos antes hablando de pacientes que habían estado en el Johns Hopkins University, estamos hablando de que el piloto eran de 60 pacientes, en los cuales solamente hubo un 3%. Si hacemos muy bien la estadística, al final se dan cuenta de que el ahorro es sustancialmente alto y estamos mejorando muchísimo la recuperación, la vida del paciente en su proceso de recuperación, que creo que a día de hoy es lo más importante. Y porque, simplemente para terminar, que al ir un poco así más rápido, he ido demasiado deprisa en algunas cosas, y por dejarlo remarcado, que me he saltado este slide, esto simplemente sería lo que estaría viendo el médico. El médico genera aquí los planes de cuidados, tanto su medicación, tratamiento, como los planes de día que tiene que tener el paciente. De esa manera, el médico se conecta a través de su propio portátil o ordenador de sobremesa para poder enlazarse con cualquier cosa que necesite el paciente, y el paciente lo que tiene es un Apple Watch y un iPhone para poder trabajar. Con esto me despido y simplemente decir que la tecnología actual está más al alcance de todos, mucho más de lo que pensamos, y que gracias a eso es muy probable de que podamos mejorar y acelerar esa digitalización que nuestra sanidad en muchos casos necesita y en muchas autonomías. Y con esto vuelvo a ceder la palabra a Manuel. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y un placer. Gracias a ti, José Antonio. Vamos a, si os parece, a dedicar 30 segundos cada uno a hacer una reflexión muy breve
y voy a dar la palabra por orden contrario a la participación. José Antonio, te doy 30 segundos para que hagas una conclusión final de las ponencias tuyas y de tus compañeros. Pues básicamente la conclusión sería un poco lo último que he dicho. Creo que todo lo que mis compañeros están enseñando y lo que hemos estado viendo a lo largo de la tarde de hoy es que la tecnología ha venido de una manera mucho más rápida, gracias o por desgracia a lo que ha ocurrido con el tema del COVID. Y debido a eso estamos en un momento en el que la tecnología es accesible, es necesaria. Y el mayor punto a tener en cuenta es que los pacientes y la situación de nuestro país lo necesitan. Entonces, sí que creo enormemente que es una apuesta segura el que todas estas tecnologías que han comentado nuestros compañeros, y no solamente de la mía, sino que hemos hablado de tanto de Big Data, lo que ha comentado Ignacio, etcétera. Todo esto es lo que tenemos ahora mismo al alcance y podemos aprovecharnos para poder dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes y ayudar a dar un mejor servicio a nuestros sanitarios. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. Jesús, tus 30 segundos. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que nos ha comentado José Antonio y creo sinceramente que todo esto que nos ha venido por sorpresa viene para quedarse. Los servicios de salud van a ser cada vez más distribuidos, va a haber acceso a tecnologías que hasta hace unos años eran inviables en zonas a lo mejor más despobladas. Todo esto va a venir también a abaratar servicios y a abaratar soluciones tecnológicas a todos los niveles. Y creo que todas las compañías que estamos en este foro hoy tenemos mucho que decir en los próximos años sobre cuál va a ser el futuro de la salud, porque va a ser mucho más democratizada que nunca, mucho más accesible y mucho más eficiente, sin duda. Muy bien, vamos por el siguiente. Ignacio, te toca, tus 30 segundos. Sí, para mí la reflexión es que las tecnologías diagnósticas han vivido un poco en paralelo de lo que son los sistemas de gestión, de los sistemas departamentales. Creo que el papel de vosotros, los responsables de sistemas de información, tiene que ser mucho más activo para asegurar la conectividad, la interoperabilidad y el uso apropiado de este tipo de tecnologías que típicamente no están en vuestro foco y deberían de ser un elemento más generador de información del sistema de salud. Por lo tanto, os animo a aprender un poco más y a meteros más en esta cacharrería que muchas veces tiene que estar conectada siempre. Gracias, Ignacio. Raúl. Pues más que una reflexión diría que es una evidencia o un alegato. Después de las 5 ponencias de hoy, de las que no puedo más que felicitar a todos mis compañeros por lo interesantísimo de sus contenidos, destacaría que a pesar de estar enfocadas a soluciones muy distintas, todas tienen un nexo común, que es la innovación y la adopción de las nuevas tecnologías. Así que estamos en un momento, yo creo, idóneo para seguir potenciando aplicaciones, plataformas o servicios enfocados a la mejora de la experiencia del paciente y el diagnóstico temprano de enfermedades o patologías utilizando inteligencia de negocio, inteligencia artificial, el data science. Y desde la industria debemos agudizar más si cabe el ingenio para seguir ofreciendo soluciones que nos ayuden a la reducción de costes y por encima de todo a la mejora del cuidado y la experiencia de los pacientes. Gracias, Raúl. Miguel Ángel. Bueno, pues yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es acelerar la implantación de ciertas tecnologías en nuestros sistemas de salud, sobre todo cuando antes muchos de los usuarios eran reacios al cambio tecnológico. A partir de ahora yo creo que la implantación de nuevos proyectos, va a ser mucho más sencillo. Cuando me refiero a nuevos proyectos son proyectos tecnológicos y vamos a ir mucho más rápido en la transformación digital. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, para cerrar, yo coincido con la última reflexión. Yo creo que la pandemia ha acelerado el proceso de transformación digital, la adopción de la tecnología en el ámbito sanitario por los profesionales y por los pacientes y ha aumentado la accesibilidad a las herramientas que se estaban construyendo. Yo creo que es una buena conclusión, creo que han sido 5 excelentes ponencias. Felicito a todos y cada uno de los componentes de la mesa y a todos ustedes muchas gracias por escucharnos, por dedicarnos este tiempo y ya cierro dando paso a la clausura de esta 18ª reunión de Salud Conectada. Muchas gracias.